Por favor, abran sus Biblias en Primera de Juan, no el Evangelio de Juan, sino la primera epístola de esas 3 epístolas que escribió. Esta es la primera de ellas. Y quisiera hablar del tema, ¿cómo saber que eres salvo? Juan nos dice cómo podemos saber. En Primera de Juan 5, versículo 13. Debes de tener este versículo memorizado. Como adolescente, 17, 18 años, expliqué este versículo a mucha gente, mucha gente. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis en tiempo presente, ahora, vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis que continúes creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Ahora Juan nos dice en este versículo que podemos saber que tenemos vida eterna ahora. No tenemos que esperar a morir para saberlo. Primera de Juan usa 7 términos en lugar del término salvo. 7 términos para ser salvo, que significa la misma cosa. Dice, tenemos vida eterna, le conocemos, es lo mismo que ser salvo si le conocemos y si tenemos vida eterna. Dice que hemos pasado de muerte a vida, lo mismo que ser salvo. Usa el término somos hijos de Dios, lo mismo que ser salvo. Si eres hijo de Dios, eres salvo. Aquellos que no han sido nacidos de nuevo no son hijos de Dios y están en la categoría de hijos del diablo. Porque no han nacido de nuevo, no son hijos de Dios. Usa el término somos hechos vivos. Significa somos salvos. Vive en nosotros, permanece en nosotros, lo mismo que somos salvos. Y luego dice que tenemos comunión con Él, lo mismo a ser salvo, si tenemos comunión con Él. Ahora, fui convertido en una iglesia que no había interpretado esta escritura, esta frase, de la misma manera que lo hago ahora. Solían decir, sí, él vive en pecado, vive en adulterio, en drogas, un hombre mundano, está fuera de comunión con Dios, pero es salvo. No es lo que las escrituras enseñan. ¿Puedes decir amén? Si estás fuera de comunión, no puedes ser salvo. Está usando como sinónimos para ser salvo ahora, sabiendo que eres salvo ahora, no hasta después de morir. Y Juan nos da 3 formas, maneras de saber que somos salvos. Número 1, si amamos la ley de Dios. Primera de Juan 2:3. Tienes que tener esto memorizado. Y tienes que citar la escritura. La segunda manera para saber si somos salvos es si amamos
el pueblo de Dios. Primera de Juan 3:15. No es lo que yo diga, es lo que la palabra de Dios dice. Y la tercera manera de saber si somos salvos es si tenemos el testigo del Espíritu Santo. Si amamos al Espíritu Santo. Primera de Juan 3:24. Por eso he escrito esta carta, para saber que tengas vida eterna. Hay una diferencia entre saber y presumir. Ten cuidado de la presunción. El mundo presume que nunca irán al infierno, que todos irán al cielo cuando muramos. Y ve a un funeral si no lo crees, ¿verdad? Cualquiera que ha muerto ahora está. Presunción es pecado, presunción es una falsa fe. La mayoría piensa que es buena. La mayoría piensa que son tan buenos como para ir al infierno. Porque me amo tanto, y si me amo, claro que Dios me ama. No. Hay una manera correcta para el hombre, pero diferentes son las maneras hacia la muerte. Claro, pensarán que piensan que irán al cielo aún tomando el nombre de Dios en vano regularmente, cayendo en brujería, idolatría, fornicación, robo, asesinato, y aún piensan que merecen el cielo. El diablo les asegura que Dios no les enviará al infierno y creen esta mentira. El mentiroso creen que son buenos y que los puritanos, ogro. Es como Hollywood presenta a los puritanos, un puñado de ogros. Pero la manera que habla Hollywood es una mentira. Pero inclusive el cristiano puede presumir a sí mismo. Creemos que cada miembro que se une a la iglesia es salvo. No, la iglesia enseña que hay cizaña y hay el trigo en la iglesia. Y al final de la era, todo será juntado y lo malo será quemado. La cizaña será juntado y quemado, el trigo almacenado. Vida eterna. Alguien me ha dicho, ¿estás dudando mi salvación? ¿Enojados? Bueno, un convertido no será ofendido, porque siempre estará listo para examinar su salvación. Amén. Examinar su elección. Y cuando alguien pregunta, no dudes de mi salvación, a la defensiva, tan defensivos. La primera manera que podemos saber que somos salvos es encontrado en 1 de Juan 2:3. Tienes que memorizar esto porque esa es la palabra de Dios y tienes que explicarlo a la gente. Como dice la Biblia, estar listos para la carrera. La primera manera en la cual sabemos que somos salvos o no salvos ¿por qué no dijo para saber que no eres salvos? Porque es lo mismo, para saber que tienes vida eterna. La misma manera en que podemos saber que no tenemos vida eterna. La primera es si amamos
si amamos su ley. Primera de Juan 2:3. Si guardamos sus mandamientos, sabemos que le conocemos, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Dios mismo dio los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. ¿Crees en la Trinidad? ¿No es así? ¿No crees que Jesús es Dios? El mismo que apareció en el Antiguo Testamento tiempo y tiempo, aún en cuerpo físico, y se sienta con Abraham peleando con Jacob. Él es el único. Que no somos salvos. No somos salvos porque mantenemos sus mandamientos. Mantenemos sus mandamientos, guardamos sus mandamientos porque somos salvos. ¿Puedes ver la diferencia? ¿Puedes ver el caballo y el carruaje? Si decimos que somos salvos porque guardamos sus mandamientos, tenemos el carruaje antes del caballo, pero guardamos sus mandamientos porque somos salvos y esto por gracia, no por obras. Hemos mantenido guardados sus mandamientos por su gracia. De otra manera nos hacemos nosotros la autoridad. De otra manera Dios entonces cambia el corazón para mantener sus mandamientos. Y así somos salvos. Salvación de condenación, salvación del infierno, salvación de Dios mismo. Todo por misericordia, no por obras. Aquellos que piensen que son salvos o que puedan ser salvos al ser buenos están confiados en su propia justicia y en eso caerán, porque todos han quedado cortos al pecar. Es solamente por gracia. Y Dios no ha escogido a sus elegidos antes de la fundación del mundo porque sabía lo que ellos creerían o harían. Los ha escogido porque así quiso. No ha escogido al elegido por lo que han hecho. Ellos han creído porque Dios ha escogido antes de la fundación del mundo. Y es por eso que han creído, que han hecho, han creído, han sido salvos a través de la fe, no por ellos, sino regalo de Dios. Si no nos levantaríamos y fuéramos arrogantes, y no podemos ser arrogantes con la gracia de Dios, o convenciéndole. Nadie ha podido creer la verdad. Imposible es llamada la esclavitud de la voluntad. Jesús ha dicho, no me has escogido, pero te he escogido. Y fíjate quién ha escogido. Pescadores, recolectores de impuestos. Sus mandamientos, continúa Juan en el versículo 5. El que guarda su palabra, en este el amor de Dios ha perfeccionado. Hay cristianos que aún creen que su ley es pesada. Hemos tenido miembros en la iglesia yendo a predicar usando la ley, la manera que los apóstoles han hecho, para traer esas personas a Cristo. Y otros cristianos allá afuera condenándonos usando la ley. No, la ley ya no está para predicar. ¿Es lo que la Biblia enseña? La ley es nuestro maestro para traernos a Cristo, para darnos cuenta que no podemos ser salvos, que hemos quebrado su ley y que solamente su misericordia lo que nos puede dar vida. Para nosotros,
Los mandamientos no son un peso, no son un estorbo. Muchos cristianos evangélicos que aún odian la ley de Dios. Dice Primera de Juan 5:3. Este es el amor de Dios. Sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor de Dios. No hay lugar para la duda. La segunda manera de saber si somos salvos es encontrado en 1 de Juan 3:14. ¿Quiénes son los hermanos cuando amamos a nuestros hermanos? Dice, hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Quién es nuestro hermano? Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Aquellos que no han nacido de nuevo son hijos del diablo. El diablo sigue siendo su padre. La iglesia, esos son nuestros hermanos. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, ese es nuestro hermano. Y a menos de que seas nacido de nuevo, sigue siendo un hijo del diablo. Y eso es lo que dice Juan. El diablo sigue siendo su padre. En el Evangelio de Juan 3:3, los hijos de Dios amarán a la iglesia, estarán con ellos, los amarán. Y esta es la segunda manera en que sabemos que tenemos vida eterna, si amamos a la iglesia, a los hijos de Dios, nuestros hermanos. Si viviera en un lugar que no pudiera encontrar una iglesia que estuviera de acuerdo en toda la doctrina, detalles, aún iría a una de esas iglesias y atendería a esa iglesia y me sometería a la autoridad pastor de esa iglesia, aun aunque no estuviera de acuerdo. Solamente cuando creyeran en los esenciales de la fe, esos esenciales encontrados en el credo de la fe de los apóstoles, lo decimos todos los domingos, el evangelio, y estamos requeridos a hacer esto porque toma humildad, toma tragarse tu orgullo y someterse. Tal vez iría a una iglesia bautista, aun cuando no estoy de acuerdo con todas sus doctrinas, pero creen en todos los esenciales de la fe, los fundamentos de la fe. Hay tanto orgullo, hay tanta dureza de corazón, donde si no encontrara una iglesia que estuviera en todas las doctrinas que creo, lo que haría, me uniría a esa iglesia. ¿Y tú? ¿O solamente condenarías diciendo que están mal en sus doctrinas? Son hermanos si creen en los esenciales, en los fundamentos de la fe. Los amamos si el amor de Dios está en nuestros corazones. ¿Quiénes son los hijos del diablo? De acuerdo a 1 de Juan 3:10. ¿Quiénes son los hijos de Dios? También. Los hijos de Dios amarán a nuestros padres porque siguen vivos. Ahí es el porqué. Los amamos. Amamos a Agustín, Atanasio, Ambrosio. Amamos a aquellos que han formulado esos credos. Los amamos. Oh, son católicos. No, no lo que crees que es un católico. Creían en los esenciales, creían
en el credo de los apóstoles, creían en el credo niceno. Y decir que hombres de Dios, como aquellos que he acabado de mencionar, son del diablo, te hace del diablo decir eso. Hijos del diablo, primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquel que no ama a su hermano. Amo a Agustín, amo a Atanasio, amo a mis hermanos. Amén. Ahora, si viviera en un lugar que no encontrara una iglesia que estuviera de acuerdo en cada doctrina que creo, me uniría a esa iglesia y no causaría división. Me sometería a ellos, aun en cuanto están erróneos en algunos puntos de acuerdo a mi doctrina. Pero Dios requiere ese tipo de humildad, un buen ejercicio de humildad donde te calles cuando sabes que no están en lo correcto. La historia mía es de que he hablado, abro mi boca. La última iglesia que salimos, el pastor mencionó el apóstol de la iglesia y cómo me caería ese término, el apóstol, refiriéndose al pastor. Pero aún me sometí por años a esta iglesia. Nunca creí en este término del apóstol. Sabemos que hemos ido de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. Hemos pasado de muerte a vida. Hay dos resurrecciones. ¿Puedes decirme cuáles son estas dos y dónde las encontramos? Hemos aprendido esto de la exposición de Agustín en Apocalipsis y en Juan. Hay una resurrección ahora y habrá una resurrección por venir. La primera y la segunda. Jesucristo dijo, de cierto te digo, que la hora viene, esa es una primera resurrección, y ahora es otra resurrección, cuando la muerte escuchará, el muerto escuchará la voz del Hijo de Dios y vendrá. Aquellos que escuchen vivirán, pasarán de muerte. Cada persona que odia el mandamiento de Dios está muerto. Está muerto espiritualmente, pero cuando escucha la voz del Hijo de Dios, es traído de la muerte espiritualmente. Es el nuevo nacimiento, es la nueva creación. Todo aquel que está en Cristo es nueva criatura. Todas las cosas han pasado, todas las cosas han hecho nuevas. Es una nueva creación. Es ahora nacido de nuevo, ahora pasado de muerte a vida. Éramos muertos sentados en iglesias pensando que hemos nacido de nuevo al obedecer algunas leyes, confiando en nosotros mismos, presumiendo, y Dios odia al orgulloso. Sí, a este hombre miro, dice el Señor, aquel que tenga un espíritu contrito, un corazón humillado. Así que, dice, la primera resurrección es ahora, una resurrección espiritual. La porvenir es la segunda resurrección y es física.
La primera espiritual, la segunda física. Y no es ninguna nueva doctrina. Nos lleva desde los siglo IV cuando San Agustín enseñaba y usaba la Biblia para probarlo. Todo incrédulo, todo aquel que no ha nacido de nuevo, no conoce a Cristo, y no conocer a Cristo significa verlo espiritualmente, lo que ha hecho, lo que es. Dos maneras de ver a Cristo: una carnalmente, y esta no cuenta. La otra manera de ver a Cristo es espiritualmente, y solamente Dios puede abrir nuestros ojos. Se le llama una revelación divina, y cada nacido de nuevo ha recibido revelación para conocer a Cristo. Y nos dice tres maneras en que podemos saber que le conocemos. Todo creyente, todo aquel que no ha nacido de nuevo está muerto en sus pecados. Están caminando muertos. Efesios 2, del 1 al 3. Tú, hablando a la iglesia de Éfeso, no hablando al mundo, hablando a creyentes, dice: tú que has hecho vivo, que estabas muerto en traspasos y pecados, una vez que tú caminaste de acuerdo al curso de este mundo, siguiendo al enemigo, de acuerdo al príncipe del poder del aire, del espíritu que conduce a los hijos de desobediencia. Entre aquellos donde estuvimos nosotros ahí, conducidos en lujurias y carne, cumpliendo los deseos de nuestra carne y nuestra mente. Y fuimos hijos de la ira por naturaleza, como el resto del mundo. Efesios 2, del 1 al 3. Ahora mira la tercera vez que podemos saber que somos salvos. La tercera manera de saber que tienes vida eterna es por el testigo del Espíritu Santo. Primera de Juan 3:24. ¿Qué es esto? Dice: por esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dice en Primera de Juan 5:10: aquel que cree en el Hijo de Dios tiene al Espíritu. El Espíritu permanece en él. Romanos 8:16: el Espíritu mismo revela que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo no es subjetivo a los sentimientos. No es nuestro espíritu, es el Espíritu de Dios. Hay un espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Hay un espíritu de error, el espíritu del diablo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Cuál es su testimonio? El Espíritu Santo dice: Jesús es Dios. Dice: este es el testigo del Espíritu. Por esto sabemos y conoces el Espíritu. Cada espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Jesucristo es el Verbo que se ha hecho carne, que estaba con Dios en el principio y que era Dios creando todas las cosas. Aquellos que han dicho que Jesús fue creado, hijos del diablo, espíritu del error, espíritu del anticristo. El espíritu del error niega que Jesús es Dios.
El credo de los apóstoles, por ejemplo, la creencia de los apóstoles, el testimonio de los apóstoles es el testimonio del Espíritu. Primera de Juan 4:6. Somos de Dios. Y cuando dice somos apóstoles cristianos, somos de Dios. Aquel que conoce de Dios nos escucha. Aquel que no es de Dios no escucha la verdad, no nos escucha. Por esto sabemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Y el credo de los apóstoles es un resumen del Evangelio del Nuevo Testamento. Aquel que conoce de Dios nos escucha, los apóstoles. El testigo de otros credos es el testigo del Espíritu. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. Primera de Juan 3:14. El anticristo odia la iglesia histórica. Dice que no hay verdadera iglesia después del año 300. Odia estos credos. Dicen que credos es solamente opiniones del hombre. Pero ¿qué dice Jesús? Le dice a su iglesia en Mateo 18:18. Si tú, la iglesia, hablándolos a los apóstoles, si estuvieras de acuerdo, cualquier cosa que atares en la tierra será atado en el cielo. Credos atan. Y Jesucristo ha dicho, la iglesia reformada están de acuerdo en estos credos. Jesucristo lo ha dicho. La iglesia reformada está de acuerdo con los 7 credos históricos. También con el credo o la confesión de Bélgica, la confesión de Westminster. Es el testigo del Espíritu Santo. En conclusión, sabemos que tenemos vida sí, si amamos su ley, si amamos a su pueblo, si amamos a la iglesia. Y número 3, si amamos al testigo del Espíritu Santo.